Gloria a Dios. Dios lo bendiga, amados hermanos, una vez más. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Esta noche vamos a predicar bajo el tema titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Y para eso vamos a ir a San Marcos capítulo 3, verso 28 y 29. ¿Correcto? Dice así la bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Tome asiento, alaba a Dios, bendito sea Cristo. Entonces, mire, vamos a entrar a la palabra de Dios. Este tema, hermano, es importante porque hay mucho desconocimiento y mucho pueblo de Dios sufre atormentado pensando que ya no tiene perdón de Dios. ¿Me entiende? Que ya cometió pecado de blasfemia del Espíritu Santo y ya no tiene perdón de Dios y viven sufriendo y atormentados. Entonces, por eso queremos aclarar lo que dice la palabra de Dios de acuerdo, hermano, al contexto. El contexto es importantísimo para sacar la correcta interpretación, hacer el exégesis. Entonces, mire, ¿cuál es este pecado imperdonable? Queremos saber cuál es este pecado imperdonable. Entonces, para eso vamos a ir, hermano, al verso 20. Vamos al verso 20 y vamos a ir avanzando. Mire, ¿qué es lo que dice acá? Y se agolpó de nuevo la gente. Cuando dice de nuevo, es porque a Cristo le seguían miles y miles de personas, ¿correcto? Y se agolpó de nuevo. Esa palabra de nuevo quiere decir que muchas veces a Cristo le seguía mucha gente, ¿correcto? Y se agolpó mucha gente, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. ¿Quiénes son ellos? Son Cristo y sus apóstoles, ¿ya? Entonces, dice, la gente le seguía a Cristo, la gente le seguía a Cristo, hermano, y tanto así que a Cristo no le daban tiempo para almorzar, para cenar, para tomar lonche, para desayunar, porque cantidad de gente le seguía. Si vamos un capítulo más atrás, hermano, unos versos más atrás, usted va a ver que Jesucristo le seguía a mucha gente, dice que lo oprimían, para que no lo opriman, para que no lo aprieten a Cristo. ¿Qué decía? Le decía a sus apóstoles: tenme listo una barca para meterlo al mar y yo subirme a la barca, estar en el mar, y las miles de personas que estén al frente, ¿ya? Porque dice que hasta querían tocar a Cristo para que sean sanos de diversas enfermedades y posesiones de demonios. Entonces, la fama de Cristo corrió como la pólvora. Ya se pasaba la voz: allá hay un profeta nuevo que ha venido y está sanando a los enfermos, cualquier enfermedad, paralíticos, hemipléjicos, úlceras, cualquier enfermedad, leprosos, hasta endemoniados, hermano. Y la gente escuchaba, los ciegos, los sordos, lógicamente que a los sordos le escribía y le decían: allá hay un nuevo profeta que está sanando sordos, ciegos. Y la gente, hermano, venían de todas las ciudades, de todos los pueblos, venían, hermano, a buscar a este nuevo profeta. ¿Gloria a Dios, hermano? ¿Venían para qué? Venían para ser sanados. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que hacía milagros para confirmar la palabra que Cristo les enseñaba. Jesucristo no vino solamente, meramente, primordialmente a sanar a los enfermos, sino vino a ¿qué? A enseñar la palabra, el evangelio, la palabra que salva, que liberta, que transforma, que da vida eterna, ¿ya? Cristo vino a dejarles la palabra, pero hacía milagros para confirmar por esos milagros que la palabra que él hablaba era verdad, no era mentira, no era un cuento. Entonces, ese era el móvil de los milagros, lo dice la misma palabra. Cristo dice: no me creen a mí, no me creen lo que yo les digo, no me creen lo que les hablo, entonces por lo menos créanme por los milagros que estoy haciendo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, le seguía cantidad de gente, ¿correcto? Querían ser sanos. Ahora dice: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún tenían tiempo para comer. Hay una escena en la Biblia que Cristo está en casa y la casa está repleta, afuera la gente está repleta y traen un paralítico, y como ven que no pueden entrar, ¿qué hacen? Se suben al techo, rompen el techo y bajan al paralítico con cuerdas, ¿correcto? Y Cristo dice: tus pecados te son perdonados. No le dice: te sano, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían, los fariseos hipócritas decían: ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios perdona pecados.
Y Cristo dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le digo a este paralítico, levántate y anda. Y se levantó y se fue, gloria a Dios, hermano. Y la fama de Cristo corrió, por eso le seguían miles y miles de personas. No tenían tiempo ni para comer, dice verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Miren, los suyos quiere decir que son su familia. ¿Y quiénes eran? María y los hermanos de Cristo. Porque en el contexto, en el verso 32, usted va a ver ahí a María y a sus hermanos. Entonces, la mamá de Jesucristo, los hermanos de Cristo, porque Cristo tuvo hermanos, dice la Biblia que después que nació Jesucristo, José conoció a María, ¿correcto? José conoció a María y tuvo más hijos. La palabra conocer es un eufemismo, ya lo vimos ayer en la academia, lo que quiere decir que después dice que nació Cristo, José conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con María y tuvo más hermanos. Eso está clarísimo, hermano, en la Biblia. La Iglesia Católica ignora o engaña diciendo que María fue virgen y no tuvo más hijos. La Biblia lo dice, acá lo dice. Vinieron después sus hermanos y su madre, ¿correcto? Pero mire, acá dice, cuando lo oyeron los suyos, o sea, María y sus hermanos, vinieron para prenderle. Esa palabra prenderle quiere decir, hermano, para agarrarlo, sujetarlo, porque ellos pensaban que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco. María y los hermanos decían, los hermanos de Jesús decían, mi hermano Jesús, mi hermano mayor, se ha vuelto loco, porque ya ni come. No come, se va a morir, ¿correcto? Y le sigue mucha gente. Y dice que él está hablando que es el Hijo del Hombre, o sea, él es el Mesías. Entonces, los hermanos de Jesús, hermano, pensaban que estaba loco. Y María con los hermanos vinieron para prenderle, para agarrarle, o sea, para cuidarlo de él mismo. Usted sabe que cuando un loco es peligroso y él mismo se hace daño. Entonces la familia agarra al loco para cuidarlo de quién, de él mismo, del mismo. Entonces a Cristo querían enmarrocarlo, agarrarlo y llevárselo. ¿Se da cuenta? Entonces, acá tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué pensaban ellos que Jesús estaba loco? La respuesta sería porque no creían lo que Cristo hablaba. No creían lo que Cristo hablaba. No creían el mensaje de Cristo. Cuando una persona lee la Biblia, el Evangelio, tiene dos opciones. O Cristo estaba loco, o era Dios. No hay otra salida. O estaba loco, o era Dios. O era un artista, un engañador. No, hermano. La Biblia dice que hubo engaño en su boca. Entonces, María y los hermanos no aceptaban, o sea, no creían a Cristo. No le creían, pensaban que estaba loco, que se iba a hacer daño, o lo iban a matar. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia que los enemigos del cristiano van a ser los de su familia, primordialmente, primeramente, ¿no? Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, ¿quiénes son los primeros que le hacen la guerra en su casa? ¿No son sus familiares? Si el hijo se convierte, papá, mamá dicen, oye, te has vuelto tonto, te has vuelto loco, ¿qué pasa contigo? Ya mucho a la iglesia, mucha Biblia, ya vas a ser fanático, extremista, no quiero que mi hijo sea ignorante, cavernario, ya, no, te prohíbo la iglesia. ¿Eso pasa o no pasa? Eso pasa. Y no saben que la Biblia, el cristianismo es la mejor cultura que hay. La cultura griega era un desastre, hermano. La cultura romana era un desastre. La cultura griega, la cultura romana, a las mujeres la tenían como objeto sexual nada más, para tener hijos, la botaban, no tenía derecho. Había una ley que decían, si tienes una hija mujer, mátala, ahógala. No hay problema. Si tiene hombre sí, pero si tiene mujer, mátala. Era ley en Roma, en Grecia. ¿Se da cuenta? Pero el cristianismo, ¿qué decía? No, la mujer es igual que el hombre. Tiene los mismos derechos. El cristianismo es una supercultura, hermano. Ellos en Roma y Grecia estaban en la edad de la caverna. El cristianismo decía, no, hay que respetar los derechos de la mujer. Hay que respetar los derechos de la mujer. Y los romanos daban a sus hijas a los 11 años, 12 años para que se casen, los griegos también. El cristianismo decía, no. La mujer tiene que leer, tiene que escribir, la mujer tiene que conocer.
El cristianismo decía que la mujer tenía que ser profesora de sus hijos. Roma, Grecia decía, no, la mujer que no estudie, ¿para qué va a estudiar? ¿Se da cuenta? Por eso a mí me da mucha tristeza cuando los padres le dicen a sus hijos, no vayas a la iglesia, te vuelves loco. Loco es él. Loco es el que dice eso. El cristianismo no es una locura, es una supercultura, hermano. Entonces, estos dijeron, no, es que se ha vuelto loco. Mucho lee la Biblia a Cristo. Mucho se va a orar. Mucho ya. De lejos nomás. ¿No? Tu mujer, la esposa va a la iglesia. No, ya no vayas a la iglesia, ya te van a sacar la plata por ahí. No, y no ponemos en tela de duda, hay pastores ladrones que sacan la plata. Hay pastores que son lobos rapaces que roban la plata, sacan la plata. Eso es cierto, innegable, pero no todos somos iguales, por favor. No metan a todos en un solo saco. Por ahí, Señor. Que dame tu diezmo si no eres maldito, ladrón, y no vas a prosperar. Ese es el argumento que uso. No. La Biblia dice ofrenda voluntarias. Punto, se acabó. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mire, hermano, la familia de Cristo no lo creían, ¿correcto? Ya. El otro grupo, ¿quiénes eran? La gente, verso 20, se agolpó la gente, se agolpó de nuevo la gente, verso 20, se agolpó de nuevo la gente. Cuando dice gente, acá hay miles de personas, póngale 50,000 personas, 60,000 personas. De esas miles de personas, ¿todas le creían? O sea, ¿todas estas miles de personas creían lo que Cristo hablaba? No le creían. La mayoría no le creía, hermano. La mayoría, quizás el 90, más del 90% no le creía. Porque ellos dijeron, crucifícale. 20% sería. Por ellos, hermano. Entonces, la mayoría no le creía. O sea, ahí tenemos, hermano, miles de personas incrédulas. Que venían solamente, ¿por qué? Por los panes y los peces. Y por los milagros. Nada más. Por eso nomás venían. Pero no veían por escuchar la palabra. No veían para recibir la palabra. Cuando Jesucristo enseñaba la palabra, enseñaba la doctrina de verdad y reprendía y condenaba el pecado y la hipocresía religiosa, la gente se iba. Se está yendo. Cristo decía, déjalo que se vaya. ¿O quieres irte tú también, Pedro, apóstol Pedro? ¿Quieres irte? No. ¿Dónde voy a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. La gente siempre que ha escuchado el mensaje, mayormente rechaza, mayormente. No todos. Hay pueblo sincero también, hermano. Hay pueblo sincero que cuando escucha la palabra dice, esa palabra es la verdad. Esa es la verdad. Gloria a Dios, hermano. Y la luz del Espíritu Santo nos ilumina y nos guía a la verdad. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, el primer grupo de gente son miles de personas que no creen la palabra de Dios, que vienen por los panes y los peces, ¿correcto? El otro grupo, ¿quiénes son? La familia de Cristo. Acá vemos dos grupos ya. Dos grupos. Miles de personas y la familia de Cristo. Ellos dos no creen en Cristo. Ahora, vayamos al tercer grupo. Verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. O sea, Belcebú representa a Satanás. Los escribas que habían venido, ¿de dónde dice? De Jerusalén. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran gente preparada que conocían la ley de Dios. Eran los copistas, los que copiaban la ley y la palabra, hebreo, arameo, griego. Ellos eran los copistas. Ellos eran conocedores de la ley. Ellos no eran ignorantes, eran conocedores de la ley, hermano. ¿Correcto? Entonces, habían escribas de todas partes de la tierra, de Jerusalén, de Judá. Pero estos escribas vinieron ¿de dónde dice? Del mismo Jerusalén, o sea, de la central. Estos escribas vinieron de Jerusalén, hermano, especialmente los mandaron para ir a escuchar a ese profeta que están diciendo que es el rey de los judíos, que es el Mesías. Entonces, estos escribas no eran ignorantes. Mire, usted lo que tiene que enfatizar esto. Mire, yo le pido un favor. Que se quede en su mente que estos escribas no eran como las miles de personas que le seguían a Cristo, no eran como la familia de Cristo,
¿Cuál era la diferencia de estos escribas con las miles de personas y con la familia de Cristo? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era en que estos escribas eran conocedores de la palabra de Dios, hermano. Ellos no eran ignorantes de la ley, ellos conocían la ley. Ellos conocían la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, eso queremos enfatizar. Dice, estos escribas vinieron de Jerusalén y decían que tiene a Belcebú y por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Entonces, estos escribas tampoco le creyeron a Cristo. Estos tres grupos no le creyeron a Cristo. Las multitudes, su familia, los escribas no le creyeron a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Jesucristo veía, y dice la Biblia que se enojaba y se entristecía. Dice, cuando Jesucristo sanaba enfermos, los fariseos lo miraban con cólera, porque los fariseos, hermanos, eran celosos, eran hipócritas, y estaban metiendo las uñas en la plata del templo, eran ladrones, como hay pastores ladrones también hoy día. Entonces, cuando veían que miles de personas iban con Cristo, estos fariseos se ponían celosos, que Cristo les quitaba a la gente, ahora nos va a quitar los diezmos, nos va a quitar la ofrenda. Eran negociantes del templo, en el templo tenían su negocio también, ¿ya? Y cuando Cristo hacía milagros, dice la Biblia en el contexto, un capítulo más atrás dice, que ellos se enfurecían, se molestaban, viendo los milagros. Ellos, hermano, no tenían pena por las personas enfermas, no les importaban las personas enfermas, ellos tenían cólera de Cristo. Y dice la palabra que Jesús los miraba con enojo y con tristeza, y les decía, incrédulos y duros de corazón. Subraya esa palabra. Jesucristo dice que los fariseos eran incrédulos y ¿qué más? Duros de corazón. Subraya esa palabra, gloria a Dios, hermano. Esto es importante. Entonces, mire, estos fariseos, ¿cuál es el concepto que tienen de Cristo? Dicen así. Dice que por Belcebú y por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Tiene a Belcebú y por el príncipe de los demonios, por Belcebú echa fuera demonios. O sea, estos fariseos no discuten los milagros. O sea, estos fariseos dicen, sí, los milagros existen. Los fariseos no dicen que este milagro es falso, no dicen eso. ¿Qué dicen los fariseos? Estos milagros son verdaderos, sí. De hecho, no puedes negar, un paralítico se levanta, un ciego ve, no lo puedes negar. Ellos dicen, sí, estos milagros son verdaderos. No dudan que hay poder acá. Pero estos fariseos, ¿a quién le atribuyen el poder? ¿A quién le atribuyen el milagro? ¿A Dios? No. A Satanás, al diablo. Están diciendo que Jesucristo tiene a Satanás y por Satanás, por el diablo, hace estos milagros, echa fuera demonios. ¿Correcto? Esa es la acusación de los fariseos. Ellos no niegan que hay milagros, sino que la fuente es el diablo, Satanás. Ahora, vayamos avanzando. Dice, habiéndolos llamado, les decían parábolas. Ahora Cristo acá va a presentar su argumento. Su argumento, hermano, razonable, sentido común. Dice, ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Le está diciendo, ustedes son ignorantes, no saben lo que hablan. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Fariseos, conocedores, sabios, súper sabios. ¿Ya? Otro ejemplo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Miren todos los argumentos que presenta Cristo, razonables. ¿Ya? Si Satanás lucha contra él mismo, entonces ya llegó el fin del diablo de Satanás, ya una casa dividida no prevalece. Es absurdo lo que están diciendo.
Es absurdo, sentido común, no puede ser, no es posible. Y eso, hermano, es un principio. Un gobierno dividido, ¿le ve bien o no? Si el gobierno que tenemos ahora está fragmentado, dividido, no va bien las cosas. Un gobierno unido, poderoso. Cristo lo hizo. Una casa dividida, no, pero y eso aplica hasta en un hogar. Si en una familia no están unidos, hay problemas, odio, rencor, envidia, enemistades, celos. Si en un hogar hay problemas, hay pelea, papá, mamá, hijos, una batalla campal, esa casa está dividida, uy, hermano, eso no va a prevalecer. Esa casa va a ser una desgracia. Si en una empresa no se respetan, hermano, al gerente, al subgerente, al supervisor, hermano, esa empresa va a acabar mal. Jesucristo está poniendo ejemplos razonables, sentido común. Si Satanás pelea contra él mismo, se acabó entonces. Imposible. Jesucristo rapidito rebate su punto de vista de él. Entonces, mire, tenemos estos tres grupos incrédulos y dice así. Ahora vayamos de nuevo al argumento de Cristo, verso 27. Que dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Podría Dios ser? Cristo está hablando en parábola, ¿correcto? Pero para ilustrar una verdad, dice así. Vamos a interpretarlo. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. El diablo acá es el que representa al hombre fuerte. ¿Ya? La casa son las personas, hermano, que están esclavizados de él. Son esclavos de él. Y Satanás, hermano, es el que esclaviza a las personas en diferentes pecados. Lo tiene esclavizado en diferentes pecados, no solamente con pecados, sino con enfermedades también. Ahora, no todas las enfermedades son posesiones de demonios, por favor. Este hombre que sanó sordo y mudo, dice que tenía un demonio que producía la sordeza y la ceguez, era ciego. Ya, y Cristo echó fuera al demonio y el sordo y ciego se sanó. Pero no todos los ciegos son por demonio, tampoco los sordos. Eso hay que tenerlo claro, hermano. No podemos caer en el extremismo, el fanatismo y la ignorancia. Pero este de acá sí era por demonio. Si este ciego y sordo usted lo lleva al laboratorio, los médicos hacen sus análisis, le sacan su tomografía, su radiografía, su resonancia magnética, y dirían, pues, está ciego porque un nervio del ojo nació cortado, qué sé yo, desconectado. No, está sordo porque su tímpano nació sin tímpano, ¿no? Es el diagnóstico. Eso diría un científico ahora. Pero ¿quién hizo eso? Un demonio. Entonces, cuando Cristo echa fuera al demonio, puede ver y oír. Gloria a Dios, hermano. Pero no todo es por demonio, esto hay que dejarlo claro. Entonces, dice así: el hombre fuerte dice que tiene sus bienes en su casa. ¿Quiénes son los bienes? Los millones y millones de personas que están engañadas por él, que están esclavizados por él. Los tiene endemoniados, los tiene hasta con enfermedades, los tiene en pecado, en ignorancia. Entonces dice el Señor acá: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte, Satanás es el hombre fuerte, y saquear sus bienes. ¿Quiénes son sus bienes? Las vidas, los seres humanos, las personas, por ellos que los tiene esclavizados en pecado. Si no, antes no le ata. O sea, no puede sacar sus bienes si primero no lo ata, no lo amarra. Gloria a Dios, hermano. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿quién ata al diablo para saquear sus bienes? Es Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Jesucristo dice, sino que viene uno más fuerte que él, ¿ya? A no ser que venga uno más fuerte que él. ¿Quién es ese más fuerte? Jesucristo. El diablo es el hombre fuerte. Dice, cuando viene uno más fuerte que él, ¿quién es ese más fuerte? Jesucristo. Lo ata y saquea sus bienes. ¿Correcto?
Jesucristo es el hombre fuerte, más fuerte. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra y empezó su ministerio a predicar la palabra, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a salvar las almas, o sea, objetivamente, habían judíos que creyeron en Cristo, que era el Hijo de Dios, y eran salvos. Y entraron al reino de los cielos, hermanos. Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. O sea, Jesucristo vino ¿a qué? A saquear los bienes del diablo, porque lo ató primero. Ahora, cuando decimos lo ató, no quiere decir, hermano, que literalmente agarró una cadena y lo ató. Por favor, no quiere decir eso, ¿ya? Cuando dice lo ató, quiere decir que limitó su poder. El poder de Satanás ha sido limitado, puesto abajo, ¿ya? Limitado. Satanás tiene poder, pero Jesucristo lo ha limitado, lo ha atado para saquear su bien. O sea, Satanás es un ser poderoso, pero Dios ha limitado su poder. ¿Para qué? Para que las vidas puedan ser salvas. Por eso nosotros ahora, predicando la palabra de Dios, hermano, las vidas ahora van a ser salvas con la exposición de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra al corazón, entra al alma, entra al corazón, entonces esa palabra hace la obra, rompe las cadenas del diablo, la razón es de vuelta, recibe a Cristo como Señor y Salvador, y es una vida salvada por el Señor, y hay fiesta en los cielos por una vida salvada. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Saqueando los bienes del diablo para la gloria de Dios. Pero ahora, la única arma que le queda a Satanás es el engaño y la mentira. Él es el padre de mentira, ¿ya? Él es el padre de mentira. Eso es lo único que le queda. ¿Qué tiene que hacer? Mentir a la gente. Por eso nuestra lucha es contra argumentos. Dice la Biblia, nuestra batalla es contra argumentos. No es contra demonios. Usted no puede estar persiguiendo demonios. Te echo fuera demonios, te echo fuera diablo, fuera diablo, fuera. No, no, no. Tenemos que reprender y desenmascarar los argumentos, la mentira del diablo que ha metido en el corazón, en el cerebro, en las neuronas de millones de personas. ¿Para qué? Para que la luz de la palabra ilumine su entendimiento, su cerebro, y puedan ser salvos, hermano. Porque Cristo vino a salvar, no solamente a sanar, sino a salvar. Cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías de verdad, fueron a preguntar de parte de Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías de verdad? Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, y se está predicando la palabra de Dios, el Evangelio, a toda la gente. Ya vino, Él es el Mesías. Él vino a salvar, Él vino a libertar, a dar vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Pero Satanás miente. ¿Qué le dice a la persona? ¿Cuál es la mentira del diablo? No te metas a la iglesia. Eso es para ignorantes. Eso es para ignorantes. Tú tienes que ser entendido, dice el diablo. No pierdas tiempo ahí. Gente fracasada. Mejor saca títulos, haz carrera, 3, 4 carreras, junta plata, no seas tonto, haz dinero, haz plata. Esa es la mentira que Satanás mete en el cerebro de muchas personas. Por eso dice el apóstol Pablo, mírense ustedes, ¿hay letrados acá? Habrá 1 o 2 de remedio, ¿no? Pero la mayoría no son letrados. ¿Por qué? Porque el letrado se cree sabio, y siendo sabio, dice Dios, se hizo necio. Se hizo necio, o sea, se hizo tonto. En vez de darle la gloria a Dios que le da la vida, ellos mismos se endiosan. Ellos son sus dioses. Pero saldrá una voz del cielo, dice Cristo, y va a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todos tus títulos, todo tu dinero. ¿Para quién será? Si pierdes tu alma, ¿de qué te sirve el petróleo, el oro, el plomo, el cobre, las mansiones, los títulos, la carrera, los premios Nobel? ¿De qué te vale? Si pierdes tu alma en el infierno, ¿de qué te sirve? Jesucristo desenmascara la mentira del diablo. Ahora, con esto no decimos que no estudiemos, hermano, hay que estudiar. Nosotros somos promotores del estudio. Nuestros hijos que saquen carrera, que saquen título, hermano.
Ahora, si no tenemos la posibilidad para estudiar, hay que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Usted sabe que la universidad en Estados Unidos, la mejor que hay es Harvard, ¿sabe o no? ¿Correcto? Harvard. ¿Sabe que esa universidad la crearon los cristianos? Y que la teología era una rama ahí, la primera. Estados Unidos fue colonizado por protestantes, por luteranos, por anglicanos, por presbiterianos, por metodistas, por hermanos puritanos. Estados Unidos fue colonizado por cristianos escapando de la Inquisición, se fueron a Norteamérica a alabar a Dios. Y la Constitución de Estados Unidos es pura Biblia. Y la primera universidad, Harvard, fue hecha por cristianos para cristianos. ¿Quién va a decir que el cristianismo es un atraso? El que diga eso es el peor de los ignorantes, hermano, no sabe la historia. Está perdido, un huevo frito encima de un ceviche, no pasa. Gloria a Dios, hermano. Entonces, a Satanás le queda la mentira, engañar, ¿no? Engañar, mentir. Eso nomás le queda, nada más. Y le da resultado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no busca a Dios, ¿no? La mayoría de la gente no busca a Dios. Si no, esto estaría lleno, estaría afuera lleno, hasta la avenida. Pero trae un grupo musical ahí que cante cumbia, salsa, con mujeres en bikini, a ver cómo se llena. Hasta el alcalde voy a saltar y a brincar. Pero cuando predicamos la palabra de Dios, esos ignorantes. Por eso Jesucristo dice en su palabra: pocos son los que se van a salvar. Y no solamente la salud del alma, sino que Dios nos promete, ¿qué cosa? Ayudarnos en esta vida. Dios no te promete ser rico, por si acaso, ni tener una salud como un búfalo, por si acaso. Dios te dice: en esta tierra vas a tener problemas, y yo te aseguro que te voy a ayudar en esos problemas. Y si es la voluntad de Dios, te exonera. Si no, ese ya depende de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, a Satanás le queda la mentira, pero ha sido atado, ha sido limitado, y el Evangelio, la palabra de Dios, desenmascara la mentira del diablo. Le estamos arrebatando, ¿qué cosa? Los bienes de Satanás. Hemos entrado a su casa, a este planeta Tierra, estamos saqueando sus bienes, libertando las almas. ¿Por qué? Porque Cristo ha atado al diablo. Entonces, acá lo que dice la palabra de Dios dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemas cualquiera que sean, ¿correcto? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es para temblar, ¿no? Dice, todos los pecados que cometan los hombres les serán perdonados, las blasfemias cualquiera les serán perdonadas. Hermano, los asesinos, los violadores, esa gente repudiable, detestable, la escoria de la tierra, si se arrepienten, ¿Dios los salva o no? Dios los salva. Si Adolfo Hitler caía de rodillas al piso y le pedía a Dios perdón, ¿Dios lo salvaba o no? Dios lo salvaba. ¿Pero por qué si mató 40 millones? No, pues arrepentido, Dios lo salva. Esa es la gracia de Dios. Dios perdona todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Hay un solo pecado que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es, le voy a decir algo, no es que un cristiano le venga una idea y hable mal contra el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Porque Satanás ataca solamente. No es porque hayas pensado mal contra el Espíritu Santo. No es porque una persona en el mundo, pues, quizás hable lisuras contra Cristo, ¿correcto? Porque hay personas que vamos a predicar y insulta a Cristo, insulta a la Biblia. Eso no es. Esa persona se arrepiente, Dios lo salva. ¿Correcto? ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado a Cristo antes de ser cristianos? ¿Correcto? Yo cuánto tiempo, cuántos años yo he rechazado a Cristo, hermano, y he renegado contra Cristo. Pero me arrepentí, Dios me salvó. Gloria a Dios, hermano.
Hay hombres que eran malos y le quitaban la Biblia a su esposa y rompían la Biblia y hablaban peste contra Dios, peste con la iglesia, peste con los hermanos. Y ahora, y después se arrepienten y Dios lo salva, hermano, gloria a Dios. Eso no es el pecado imperdonable. Vamos a ver cuál es el pecado imperdonable, hermano. Acá dice que estos hombres, estos fariseos, hablando de los fariseos dicen que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Miren, los milagros de Cristo, volvamos, los milagros de Cristo fueron para confirmar que era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿correcto? Y que la palabra era la palabra de Dios. La función de los milagros era para confirmar la palabra, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y los milagros que hizo Cristo fue por obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo, Dios, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Cuando Dios vino a la tierra, Dios, hermano, no se despojó de su deidad. Dios no se puede despojar de su deidad. Cuando Dios vino a la tierra, añadió la naturaleza humana. ¿Me entiende? Cuando Dios vino a la tierra, Jesucristo vino a la tierra, añadió la naturaleza humana. Pero Él en la tierra tenía que pelear contra el diablo, los demonios, los fariseos, los hijos del diablo. Él tenía que pelear como hombre, no como Dios. Acuérdense que Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán falló, fracasó, el diablo lo engañó, ¿correcto? Pero Dios le dio una promesa a Adán y le dijo, en Génesis 3:15 le dijo, de la simiente de Eva vendrá uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente, al diablo. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Jesucristo es. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo viene en condición de hombre. ¿Qué hace Jesucristo? Se inhibe de sus poderes de Dios. ¿Me entiende? O sea, Cristo se inhibe de sus poderes de Dios y Él se queda con la naturaleza humana para representar al hombre. Y tenía que ser impecable, ¿no? Tenía que vencer las tentaciones, tenía que vencer los placeres. ¿No se acuerda que Satanás en el desierto le dice, si me adoras a mí, te daré todas las riquezas, todos los reinos de esta tierra? ¿Se acuerda que le dijo? Ahí que estaba. Satanás le mostró en un momento, vamos a escenificarlo ahora, Satanás le mostró en un momento los millones de dólares, de euros, las barras, los lingotes de oro. Le mostró todo el oro de la tierra, montañas de oro. Le mostró, ¿qué más? ¿Qué más quiere el hombre pecador? Todas las mujeres más hermosas del rey de todo el planeta Tierra las mostró. Todos los deleites, la mejor comida. O sea, Satanás le mostró a Cristo todos los reinos de la tierra y los placeres de la tierra se los mostró a Cristo. Si tú me adoras, te doy esto. Jesucristo que dijo, escrito está. Jesucristo sacaba la palabra, sacaba la escritura, porque sin la escritura estamos perdidos. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y se fue el diablo. ¿Gloria a Dios, hermano? Entonces, Jesucristo, hermano, vino como hombre, sin poderes de Dios. Pero Jesucristo fue, dice, ungido por el Espíritu Santo. Dice que del desierto vino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Era humano, pero ahora estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando entra a la sinagoga, dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Cuando lee el pergamino de Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para libertar, para sanar, para liberar. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo en Cristo estaba haciendo todos los milagros, todas las señales. La pregunta es, ¿para qué el Espíritu Santo, que es Dios, estaba haciendo los milagros y las señales? ¿Para qué? ¿El Espíritu Santo es showman? ¿Le gusta hacer show? ¿El Espíritu Santo no tiene nada que hacer y está haciendo lo que quiere que hacer? No. El Espíritu Santo
Dios, Espíritu Santo Dios en Cristo, estaba haciendo todos sus milagros. ¿Para qué? Para demostrarles a esas personas que ese hombre de ahí es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Cristo. Para eso. Conclusión. ¿Quién hizo los milagros? El Espíritu Santo en Cristo. ¿Quién hizo estos milagros? El Espíritu Santo en Cristo. ¿Correcto? Pero los fariseos, ¿qué dijeron? No, son los demonios. Atribuyeron la obra del Espíritu Santo a los demonios. ¿Correcto? Mire, el Espíritu Santo que da testimonio, dice en el verso 7, dice la palabra, cuando Jesucristo echaba fuera demonios, mire, los demonios reconocían a Cristo. Mire, los mismos demonios reconocían a Cristo que él era el Hijo de Dios. Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos al verle, ¿qué cosa dice? Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Por ellos, hermanos, los mismos demonios sabían que era el Hijo de Dios, se dieron cuenta. Pero los fariseos, hermano, no aceptaban, no creían. No aceptaban, no creían. ¿Por qué estos fariseos no aceptaban a Cristo? Porque amaban el dinero, la plata, la fama, las cosas de esta tierra. Ellos eran conocedores de la ley, pero no la aceptaban, porque amaban las cosas de esta tierra, eran incrédulos, no creían. El argumento estaba en su cara. O sea, mire, Jesucristo estaba dando testimonio. La ley, ellos conocían la ley hablaba de Cristo. Mire, primeramente Moisés habló de Cristo, dijo, vendrá uno igual que a mí, a él tienen que oír, y el que no lo oye, sea muerto. Y la ley de Moisés hablaba de Cristo. Los profetas hablaban de Cristo. Estos fariseos conocían a los profetas, conocían la ley. Ellos no eran ignorantes, eran conocedores. Ahora, ellos no quieren escuchar a Moisés, no quieren escuchar a los profetas. ¿Quién es el último testigo que viene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como último testigo y le dice a los fariseos, miren, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, lo dijo Moisés, lo dice la ley, lo dicen los profetas, y el Espíritu Santo confirma con los milagros. ¿Y ellos qué hacen? Rechazan al Espíritu Santo y lo equiparan como al mismo Satanás. Dicen, no, es Satanás. O sea, están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás, porque por obra de Satanás estás haciendo todo esto. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Están rechazando al último testigo, que es el último recurso para que ellos puedan ser salvos. Si rechazan el testimonio del Espíritu Santo, ya no hay perdón, no hay salvación. Ya no hay salvación. Y peor aún, lo atribuyen a los demonios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado ya no se le ha perdonado. Claro, mire, rechaza la palabra de Moisés, de los profetas, viene el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es demonio. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Ya no se puede ya. Ya no hay cómo salvarlos. Ya no se puede. Entonces, esto aplica a los inconversos, a los impíos. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede blasfemar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es salvo. Los cristianos no podemos blasfemar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos salvos y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Esto es para los impíos, los incrédulos, como los fariseos. Y no es cualquier impío, y no es cualquier incrédulo, porque miren,
Puede haber un impío acá, un borracho, un drogadicto, que sube acá, venta a la madre a Dios, venta a la madre al Espíritu Santo, ignorantemente, pero ¿conoce la ley? O sea, ¿conoce la doctrina cristiana? ¿Conoce la palabra? No conoce. Es un ignorante. Él se arrepiente, Dios lo salva. Pero una persona que conoce la palabra, una persona que conoce la doctrina, conoce la palabra, conoce la verdad, tiene el intelecto completo de la doctrina de la salvación, y así rechaza, hermano, y hasta habla mal, blasfema contra Dios, blasfema contra el Espíritu Santo, blasfema de la obra de Dios, conociendo. El móvil es conociendo la doctrina, conociendo la palabra, teniendo testimonio. Dice que llega un punto en que esa persona ya no tiene perdón de Dios. ¿Quién lo ve eso? Dios. Yo no lo veo, yo no le puedo decir. Yo no le puedo decir, este hombre, yo no le puedo decir, eso lo ve Dios. Eso lo ve Dios. Personas que conocen la palabra, que son conocedores de la doctrina, y así rechazan a Cristo, y rechazan, y hablan peste de Dios, peste de la Biblia. Llega un punto donde Dios dice, hasta acá no. Ya no tienen perdón. Y ya no pueden arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque Cristo, ¿se acuerdan lo que Cristo dijo? Incrédulos y duros de... Llega un punto que el corazón se endurece. Llega un punto donde el corazón de estas personas se endurecen, se cauterizan y no sienten culpa por su pecado, no sienten carga. O sea, ellos conocen la palabra, rechazan a Cristo, hablan peste de Dios, de la Biblia, de la iglesia, y no sienten nada. Son como psicópatas, no sienten nada. ¿Qué quiere decir? Que están desechados. Desechados. Eso yo no lo veo, eso Dios lo ve. Gloria a Dios, qué terrible, eso es para temblar. Eso es para que cuando un impío, un incrédulo, ojalá que me estén escuchando acá impíos, incrédulos por Facebook, por YouTube. Si un impío, incrédulo, escucha y sabe esto, estás jugando con la muerte, estás jugando con el lago de fuego. Si tienes conocimiento impío que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios existe, que Dios vive, que Cristo vino a salvar, y así te burlas de Dios, hablas peste de Dios y rechazas a Cristo, estás jugando con el lago de fuego. Esa es la verdad. Llega un punto en el que el corazón se endurece y ya no hay vuelta atrás. Es punto sin retorno. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Dice así. Acá hay un ejemplo claro. Y con todo engaño de iniquidad. Satanás es el que miente, el que engaña. Él es el engañador. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden, Satanás los engaña. ¿Por qué? ¿Por qué los engañan? Acá dice la respuesta. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué Satanás los engaña, los miente? Porque no recibieron la verdad del amor para ser salvos. Rechazaron la verdad, Hijo, Cristo te ama, hija, Cristo te ama, esposo, Cristo te ama, mujer, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, vamos a servir a Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a decir, no me importa, no me interesa, no me gusta, tontería, hasta lisuras, pero conocen la palabra, conocen la doctrina, hermano. ¿Qué dice acá? Por cuanto rechazaron la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto para temblar. Si yo fuera impío, yo temblaría con esto, ¿no? Si yo fuera pecador impío, yo temblaría con esto. ¿Cuántos impíos están jugando con el lago de fuego, con la sentencia? Esta es sentencia, este es juicio. Esto es lo mismo que está en Hebreos. En Hebreos dice, los que fueron iluminados con la palabra de Dios, los que conocieron el testimonio de Dios, los que recibieron bendiciones de Dios, hasta los que fueron sanados milagrosamente con Dios, los que conocieron, hermano, la palabra de Dios. Dice, así
desechas a Cristo, dice Hebreos, ya no queda más remedio, sino una horrenda expectación de hervor de juicio. Qué terrible. Qué terrible. Esto aplica no a la iglesia. La iglesia no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Esto aplica en los impíos. Y no en todos los impíos. No en todos los impíos. Sino en algunos que conocen, que saben, y así rechazan y hasta hablan peste de Dios. Qué terrible. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que enseñar esta palabra. Que esto no es un juego. Acá no venimos a perder el tiempo, no. Acá venimos, hermano, a presentarnos ante el Creador del cielo y la tierra. Que Él ha preparado moradas para nosotros. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Acá no hay ignorantes, no. Acá somos gente cuerda, pisamos tierra, somos objetivos, hermano. Trabajamos, estudiamos, sacamos carrera, tenemos familia, somos terrícolas, estamos en esta tierra. Pero por encima de eso está Dios, hermano. Está el Señor. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es este de acá. Ahora, si vamos a la Biblia, ellos vieron a Cristo en vivo y en directo. Esta gente vio a Cristo en vivo y en directo. Ya, ¿qué más, hermano? ¿Qué más? Ahora no tenemos a Cristo en vivo y en directo, pero tenemos ¿qué cosa? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Cristo. Tenemos, hermano, que ser fieles a Dios, orar por la familia y dar un buen testimonio. ¿Qué es eso, pastor? Pórtate bonito. Pórtate bonito. Sé buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, buen hijo y consagra tu vida a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Por la Biblia. Por la palabra de Dios. Sin la palabra, sin la escritura, estamos perdidos, hermano. Hay que buscar a Dios. Hay mucha gente que se va a convertir a Cristo. Que la palabra va a iluminar su mente y su corazón. Por eso Cristo no viene todavía. ¿Por qué Cristo no viene todavía? Porque todavía hay mucha gente para salvar, hermano. Cristo tiene mucho pueblo todavía para salvar. Dios está concientizando esos corazones adormecidos, materializados, pensando en cosas terrenales nada más. Dinero, plata, familia, tener nietos, bisnietos, una bonita casa. Cristo quiere concientizar esos corazones y decir, está bien, te felicito, buenos planes, buenos proyectos, pero ¿qué de tu vida eterna? Todo esto se acaba, todo esto se termina. Esto es lo más importante. Honrar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Alabado sea Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración para concluir, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Padre Santo, Dios mío, te damos la gloria y la alabanza, Señor, por habernos salvado. Somos tu iglesia. Tu iglesia santa, oh Dios, no puede caer en este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Gracias por salvar. Pero te pedimos por tantas vidas que no te conocen, oh Dios. Dios mío, misericordia, que tu palabra, Dios mío, haga la obra, el Espíritu Santo los inquiete, oh Dios. Siga detrás de ellos, salva las almas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria.